19 horas con 6 minutos, 37 grados la temperatura, y la temperatura política también está que arde, teniendo en cuenta la información de último momento. Orlando Arévalo acaba de solicitar permiso como miembro ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es la información de carácter urgente que nos lleva incluso a ver el comunicado que ha publicado hace instantes nada más el diputado en sus redes sociales, que ya vamos a compartir a continuación lo que él estuvo mencionando en este escrito. Dice: comunicado a la opinión pública, en mi calidad de miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, deseo dirigirme a la ciudadanía en honor a la transparencia y a la honestidad. Durante mi trayectoria, dice, en el jurado y a lo largo de mi carrera política, he fundamentado mi accionar en valores que definen mi persona, dice Orlando Arévalo: la transparencia, la honestidad, el compromiso con la verdad. Por lo tanto, en el entendimiento de la delicada función que ejerce el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el cual requiere que el actuar de sus miembros esté exento de toda duda, y convencido de que una separación temporal de este órgano será lo más conveniente tanto para el sistema de justicia como para mi persona, he decidido solicitar un permiso por tiempo indefinido. Durante este periodo dedicaré todo mi esfuerzo a esclarecer que los supuestos hechos comunicados por un magistrado actualmente investigado por el GEM se han expresado fuera de los preceptos que exigen y rigen nuestro ordenamiento procesal y con fines ajenos a la función legítima que debe desempeñar un juez penal de garantías. Confío plenamente en que la verdad disipará cualquier incertidumbre y con ello se mantendrá la integridad institucional, dice Orlando Arévalo, reiteramos en este comunicado. Por ello he decidido solicitar el permiso temporal correspondiente dentro del jurado a fin de evitar cualquier sospecha de interferencia u obstaculización en el curso de la investigación en mi carácter de esta respetable institución, dice Orlando Arévalo, al momento de que agradece el apoyo de quienes confían en su integridad. Reiteramos, Orlando Arévalo pide permiso por tiempo indefinido ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bueno, y queremos saber ahora qué opinan colegas del diputado Orlando Arévalo. De hecho, que teníamos planeado ya desde esta tarde estar hablando de todo este escándalo que se generó, teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados ya hoy estaban anunciando la redacción de un libelo acusatorio en contra de Arévalo. Y por eso estamos aquí, por un lado en comunicación con el diputado Roberto González. Aquí en piso también nos acompaña Raúl Benítez. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes. Un saludo acá a todo el equipo, también a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo le toma, diputado, el pedido de permiso de Arévalo? Realmente, por sobre todo para mí, es una bofetada. Una bofetada no para nosotros, lo de la oposición. Por sobre todo creo que es una bofetada a la ciudadanía, es una bofetada a la gente. Porque en un escenario en el que acabamos de ver los chats, en el tono en el que vimos, en el que básicamente se arreglaban casos vía WhatsApp, donde se han hecho transferencias bancarias vía WhatsApp, en algunos casos, donde se han visto también cheques, donde se han visto también posibles visitas de fiscales para arreglar sus causas. En un escenario tan escandaloso, tan desagradable, tan asqueroso como el que se vio entre ayer y hoy con esta filtración, pedir permiso, primero es una bofetada a la ciudadanía y segundo es una demostración enorme de una mezcla de mucha soberbia, pero por otro lado también de mucha cobardía. En mi casa a mí me enseñaron que cuando uno ya metió la pata y ya es evidente, uno tiene que asumir ciertas consecuencias y afrontar lo que haya que afrontar. Sí. Y yo no puedo entender cómo dentro de la bancada oficialista no hay un solo integrante que le haya dicho tal vez a Orlando que un pedido de permiso lo único que puede hacer es caldear aún más este escenario. Hasta me parece poco inteligente, porque esto lo único que va a hacer es, una vez más, caldear un escenario que, así como vos acabas de mencionar, ya está ardiendo. Así que para mí, este pedido de permiso no basta y de hecho es un desafío. Un permiso por tiempo definido, por más de que eso se traduzca en términos prácticos en una renuncia, claro, es un desafío
es volver a decir, ¿saben qué? Nosotros podemos hacer lo que queremos, no importa los casos que podamos arreglar, no importa que podamos hacer los arreglos vía WhatsApp, yo voy a pedir nomás permiso y todo va a volver a ser, va a volver a la normalidad como si absolutamente nada ha pasado. Gracias, diputado. Queremos también saludar al diputado Roberto González, que nos acompaña vía Zoom. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Tu micrófono. A ver, diputado, un ratito si podemos solucionar allí el problema del micrófono, si de por ahí está inhabilitado. Roberto, tu micrófono. Sí, ahí está. Sí. Yo estoy siempre peleado con la tecnología. No. Pero no con los libros, Roberto, por lo que veo de tu fondo. No, muestra. Bueno, muy buenas tardes. Creo que está Fernanda ahí en la conducción. Mi saludo para vos, para la teleaudiencia, y aprovecho también para saludar al compañero Raúl, quien está en piso. Estamos a las órdenes acá. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo le toma usted, como también quien conoce de cómo se mueve el jurado de enjuiciamiento de magistrados, este pedido de permiso dentro de lo que es el órgano por parte de Orlando Arévalo? Mira, Fernanda y audiencia, creo que es una provocación absolutamente innecesaria a la ciudadanía. Es un atropello a la mínima inteligencia que uno puede tener. Esto es tocarle la oreja a la ciudadanía. Lo que corresponde es que presente su renuncia, o si no, tenemos que ir necesariamente a la pérdida de investidura, donde de vuelta vamos a tener que ventilar todo lo que la ciudadanía ya tiene hartamente conocida. Son evidencias irrefutables. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el jurado de enjuiciamiento a través de la manipulación de este órgano extrapoder de rango constitucional? Se estaba peajeando, se estaba extorsionando, se estaba vendiendo, poniendo precio a las absoluciones, ante las denuncias, ante procesos formado a jueces, magistrados, agentes fiscales, defensores. Entonces, llegamos al fondo. Estar armando un esquema de peaje, de cobro, venta de influencia, tráfico de influencia. Es terrible el daño que se ha generado a partir de esta filtración. Entonces no resiste ningún análisis, ningún pedido de permiso. Acá tiene que ir el señor Arévalo y tranquilizarle primero a la ciudadanía en general y darle la tranquilidad necesaria a los colegas parlamentarios. Habemos algunos que no tenemos atadura, que vamos a votar de acuerdo a nuestra conciencia, no más luego. Sin embargo, yo conozco colegas que están con una atadura. ¿Y por qué le somete a este sacrificio innecesario a estos colegas que el día de mañana o cuando se trate la pérdida de investidura tendrán que intentar alguna defensa, si es que corresponde que se intente una supuesta defensa a favor del señor Orlando? Entonces, me parece que está sometiendo innecesariamente a un sacrificio. Le está inmolando, le está a punto de inmolar a sus colegas parlamentarios, quienes tienen unas ataduras importantes que no les permite actuar de acuerdo a su criterio, a su libre albedrío. Entonces yo por ese lado lamento muchísimo, y esto de plantear un permiso es un atropello a la inteligencia. Es un atropello a la inteligencia realmente. Ya se ha visto, estábamos hablando aquí con el diputado Raúl también antes de entrar al aire. El caso de Hernán Rivas es quizás lo más próximo que conocemos también, diputado Roberto. Sí, son los escándalos tras escándalo al que ha sido sometido este órgano. Precisamente el jurado de enjuiciamiento, conocido el caso González Daer, Fernández Rindman y demás. Luego viene aquel escándalo a nivel parlamentario
cuando le sacan, entre comillas, del cargo de miembro del jurado en representación de la Cámara de Diputados a Ramón Romero Roa, hoy fallecido. Ramón Romero Roa fue sacado como miembro del jurado de enjuiciamiento por una simple resolución de una sesión normal. Se pide un cuarto intermedio, se reanuda como una sesión extraordinaria y dice: nosotros venimos a plantear el cese de las funciones porque hemos perdido confianza en Ramón Romero Roa. Nosotros tratamos de explicar de que ese no es el procedimiento. Entonces nos dice, recuerdo cuando eso, el hoy senador Basilio Núñez, cuando eso diputado decía: no, pero este no es un juicio político, este es un simple cambio por pérdida de confianza. Y bueno, Ramón Romero Roa tuvo que dejar el cargo porque se impuso por la famosa teoría de hecho consumado. Entonces ya se le designa inmediatamente a este mozo Hernán Rivas, que después resultó que ni siquiera era estudiante de Derecho. Claro. No le conocía a ningún profesor, a ningún compañero, no tenía fotografía, no tenía memoria de nada de su época de estudiante, ¿verdad? Y bueno, fue al jurado de enjuiciamiento, al jurado, y creo que se convirtió inclusive brevemente como presidente de ese órgano. O sea, hasta ese punto se le manipuló se subalternizó a esta institución. Ahora, y como si todo fuera poco, ahora vuelve a ocurrir este caso escandaloso. Acá hay evidencia por doquier. No hay forma de controvertir esta evidencia. Entonces el señor lo que tiene que hacer es renunciar y luego vamos a ver qué pasa con su pérdida de investidura. Claro. Ahora, y le quiero hacer la consulta aquí a los dos. En términos prácticos no existe un pedido de permiso en el jurado, ¿verdad? Ya es una renuncia sin decir nada más que renuncia, o ellos pueden volver eventualmente al cargo. En ese momento, cuando ocurrió lo de Hernán Rivas, igual yo creo que Roberto ahí también va, el abogado en estas cuestiones es el que maneja también bien. Lo que había ocurrido en el caso de Hernán Rivas fue que él hace el pedido de permiso y ya en ese momento también se da la renuncia del suplente, que era Zacarías Irún, en el Senado, y asume, ellos designan ya ese mismo día a Derlis Maidana y el suplente que no recuerdo. Al día posterior ya Derlis Maidana juraba ante el jurado de enjuiciamiento magistrado como representante de la Cámara de Senadores, así que él básicamente toma esa misma técnica que es como un pedido de permiso, y yo entiendo que ahora, cuando eso se apruebe seguramente en Cámara de Diputados, vamos a tener que elegir, vamos a ver, o sube el suplente o vamos a tener que elegir otro representante, ¿verdad? ¿Diputado? Roberto. Sí, tal cual como está exponiendo Raúl, el pedido de permiso tenemos que considerar en la Cámara de Diputados. Sí. Y supongo yo que no se puede negar permiso a quien pide voluntariamente, pero con eso no se releva del compromiso y de su obligación. O sea, con esto no se blanquea, porque sería muy fácil después de cometer estas barbaridades, con el pedido de permiso ya todo queda libre, ya todo queda limpio. No es así, absolutamente, absolutamente. Ok, bueno, ahí está. Entonces queremos hacer una pausa nada más con ustedes, porque nos atendió ahora el expresidente del jurado de enjuiciamiento, Óscar Paciello, también para hablar acerca de este tema. Sí, el expresidente del jurado. ¿Cómo le va, señor Óscar? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Doctor, estábamos aquí planteando también la situación de Orlando Arévalo. ¿Se puede dar eventualmente que una persona que pide permiso solicite después reintegrarse al jurado tiempo después? No puede darse esa circunstancia, porque la ley del jurado es categórica al señalar en su artículo 9 que en caso de fallecimiento, renuncia o permiso, el órgano que lo designó designará al sustituto, quien completará el mandato del reemplazado. Así que categóricamente la ley ya equipara el pedido de permiso a una renuncia. Ok.
No hay ningún tipo de caso que se haya visto de que hayan solicitado siquiera volver al mismo cargo. El antecedente que yo tengo es el permiso que solicitó el doctor Jorge Bogarín al jurado, Sí. y ya no pudo volver porque ya se designó a su reemplazante, quien culminó el mandato. Ujú. ¿Hay algún tipo de tiempo que tiene el órgano que lo designó para tratar y designar a una nueva persona? Yo creo que ya está designado, porque los cuerpos acostumbran a designar ya a los titulares y a los sustitutos en los términos de la ley del jurado. A menos que... Entonces yo creo que ya estará designado el sustituto, y si no, tendrán que convocar a una sesión rápidamente para realizar esta designación. A menos que ese suplente también renuncie, ¿verdad, doctor? Y ahí tendrán que designar a otro. Y tendrá que ser abogado, no sé cuántos abogados. Sí. Sé que hay varios y debe ser un abogado, así que hasta puede ser un abogado de la hoy oposición, ¿verdad? Ahora, doctor, aprovechando nomás también que está usted en comunicación, ¿cómo ve todo esto de las filtraciones o lo que se conoció a través de estas conversaciones solicitadas y extraídas, dice un juez, nada más y nada menos del área de delitos económicos, de anticorrupción, de todo lo que tiene que ver con estos temas, que extrae datos del teléfono de un diputado fallecido y dice, aquí están estas conversaciones? ¿Cómo toma usted o cuál es el análisis que hace? Yo celebro el compromiso republicano del doctor Legal, que además da cumplimiento a lo que obliga el Código Penal al señalar que el funcionario público que toma conocimiento de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. Y es lo que ha hecho. Al recibir los antecedentes, ha realizado la denuncia correspondiente, porque él considera que aquí hay cuanto menos un tráfico de influencias indebido. Ahora, a usted también eventualmente en una parte de las conversaciones se lo mencionó, se lo ligó al caso de Katia Uemura, doctor. Sí, porque como dicen otros medios, en julio del 2023 yo solicité el inicio de una investigación a la fiscal Uemura como consecuencia de las publicaciones que daban cuenta de unos supuestos nexos con organizaciones criminales, de ella y de su marido. En ese lapso de tiempo entre mi solicitud y la sesión en la que se ordenó la investigación, la fiscal Uemura me visitó a mí y a otros miembros del jurado en los respectivos despachos y nos presentó documentos que hablaban de su situación patrimonial, de la separación de bienes con su marido, y como una suerte de descargo. Y yo la atendí como corresponde y le dije que atendería todo lo que ella me estaba poniendo a conocimiento respecto a su situación, pero eso en un concepto podía ser utilizado en la estación de prueba, en el periodo de prueba correspondiente. Claro. Razón por la que en la sesión en la que se analizó el inicio no de la investigación, yo propuse que se inicie la investigación. Yo considero que ella entiende que yo no reví mi posición y dice revertir en lugar de rever. Sí. Pero es una opinión mía. Ella sabrá qué es lo que habrá querido decir. Porque la conversación decía, Pacielo no pudo revertir, como que estaba esperando que usted haga algo respecto a su caso. Exacto, y yo no varié mi posición, me mantuve en la posición del inicio de la investigación. Ok. Bueno, doctor, le agradecemos bastante también por su tiempo, por hacer esta aclaración también, porque usted fue mencionado eventualmente en parte de estas conversaciones y queríamos tener ese lado también de la historia, además del análisis respecto a la renuncia o el pedido de permiso en este caso y cómo se va a tratar por parte del órgano que designó Arévalo. Le agradecemos mucho, doctor, por su tiempo, muy amable. Lo que te señalé es público, consta en las grabaciones de las sesiones del jurado y además están los actas respectivos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Hasta luego, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, Oscar Pacielo también aclarando un poco esta situación. Ahí ya tenemos bien concreto. José Rodríguez es el diputado también de Norte Colorado, suplente. Raúl, así mismo, él, así como entiendo, ya debería jurar seguramente en la próxima sesión del jurado en enjuiciamiento de magistrados, como miembro titular. De igual forma, yo insisto mucho, es realmente una bofetada que hoy estemos hablando de un permiso, ¿no?
Porque No, directamente... o sea, no una soluciona. bofetada porque, bueno, lo que vimos es grave, es gravísimo. O sea, pareció a lo de Oscar González Dar, incluso hasta más burdo. Eran casos que se arreglaban vía WhatsApp. Peor que el caso de González Dar. Y O no. en proporciones, o sea, González Dar estuvo una cantidad de años en el que él formó básicamente una estructura bien empotrada dentro del sistema. Pero bueno, evidentemente se estaba instalando, por eso Ramón González Dar también necesitó una ayuda, qué sé yo, de Lalo, que tal vez él tenía el contacto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es lo que vemos en los chats. O sea que acaba lo que veíamos un trato burdo, que también por otro lado lo que demuestra y denota es un sentimiento completo de impunidad. Un sentimiento completo de impunidad porque directamente hablaban por WhatsApp, arreglaban reuniones, se juntaban ellos con la fiscal. La transferencia de dinero. Transferencia de dinero. O sea, ellos sentían que no tenían ningún tipo de control, ellos no tenían ningún miedo. Y eso denota que de alguna forma tenían un pensamiento de que, bueno, acá no pasa nada, nosotros somos los dueños de todo, podemos hacer lo que se nos canta, total, absolutamente nadie va a decir nada. Claro. Y ahí quiero mencionar, Fer, 3 casos. Hoy lo que vemos ya es la evidencia palpable, la evidencia en chats, la evidencia en mensajes, en audios. Pero también es importante mencionar que estas evidencias ya estaban también a la vista cuando se fueron dando los blanqueos de manera burda. Sí. Estela Mariscano, ella, caso Mocipar, mucha gente que sufrió muchísimo, mucha gente seguramente sabe de qué hablo. El tema, caso Mario Ferreiro. Mario Ferreiro, que fue víctima de un montaje, de una causa que fue montada y que se ha demostrado mediante chats que ella fue arreglando eso, sí, mediante WhatsApp justamente ya. Ella sale amonestada. Evidentemente, apercibida, logra un apercibimiento, no se le suspende, no se le destituye. Una burla. Evidentemente, ella operó para el oficialismo, para ese caso de Mario Ferreiro, en ese momento, fue un agente del oficialismo y ese servilismo fue pagado después con el manto de protección del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Cuando nosotros solicitamos el pedido, cuando ya se les estima la causa dentro del jurado, pedimos el informe en sesión de Cámara de Diputados, es el oficialismo el que opera en contra, y ese es uno de los mensajes que menciona Lalo a Estela Mariscano. Le dice, nosotros acá prácticamente tranquila que vamos a operar y te vamos a proteger. Efectivamente, en sesión, la líder de bancada, Rocío Abet, mociona que ese pedido de informe pase a comisión. Se manda a comisión y que se congela ahí los pedidos de informe. Para que la gente sepa, los pedidos de informe del 90% prácticamente se aprueban. Claro. Raros pedidos de informe solicitados por diputados no se aprueban. Y este fue uno que no se aprobó. Ahí hablamos por eso de toda una estructura que ustedes denuncian. Claro, hay toda una estructura. De protección. Una estructura de protección. Bueno, diputado Roberto González, a partir de ahora, y después le voy a hacer la misma consulta también aquí a Raúl Benítez, ¿hacia dónde apuntar respecto a esto? ¿Cómo va a continuar el nivel acusatorio? ¿Qué va a pasar con la investidura? ¿Orlando Arévalo tiene que dejar directamente el cargo de diputado? Sí, es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Los hechos filtrados y de público conocimiento, por supuesto, amerita, sí, por casi nada en el Senado se le despojó de la investidura a la senadora Katia González. Entonces, ante este tipo de escándalo, de la magnitud de este evento, de las evidencias, ¿cuál es la manera de salvarse de este escándalo? ¿Qué podría explicar el señor Orlando? Hay fotografía de cheque, hay datos de cuentas corrientes. Una de las involucradas, creo que la magistrada, le dice al finado Lalo, quiero que le diga a fulano, al señor Arévalo, que iré personalmente a visitarle, sí, y le llevaré un regalito. Entonces yo pregunto, todas estas evidencias, ¿cómo se pueden levantar? ¿Cómo se puede controvertir? Entonces no hay otro camino más que de la pérdida de la investidura. Por eso yo decía de que si se impone la mesura, la reflexión, tendrá que renunciar. Tiene que renunciar como diputado, tiene que
renunciar a la banca, para no someterle innecesariamente a los colegas oficialistas a exponerse ante la opinión pública, porque quien pretenda mañana argumentar que no corresponde la pérdida de investidura se convertirían en cómplices encubridores. En mi criterio. Usted decía hace un rato, diputado, cuando empezábamos la charla, que había quienes iban a querer ejercer la defensa de Orlando Arévalo, pero como que sujetos a algo más, algún tipo de interés más, puede ser, o ¿a qué se refería? No, porque en el oficialismo, aunque no tenga vigencia el mandato imperativo constitucionalmente, no se puede imponer el mandato imperativo. Sin embargo, en el oficialismo existe el mandato imperativo. Ahí se baja la línea y no importa que sea Al Capone a quien hay que defender, y se le defiende. Traigo nomás a colación la defensa que han hecho a este señor gobernador que fue condenado al número 2, el jockey. Si me ayuda, Raúl. Hugo Javier. Ahí se le ha defendido corporativamente a Hugo Javier y termina siendo condenado por la justicia. Entonces, ¿cómo quedan ellos ante la opinión pública? Después hay otros casos en que ellos ejercieron guau, entre comillas, balbuceando algunos argumentos a favor de algunos intendentes ya procesados y con medidas alternativas a la prisión. Y esa medida alternativa a la prisión, por ejemplo, le prohíbe a varios intendentes hoy investigados judicialmente acercarse a la sede de la municipalidad. Entonces, ¿dónde se ha visto eso? Igual ellos tratan de defenderle con su voto, ¿verdad? Sí. Y al hito van siendo condenados. Y esto no sería raro que alguien intente algún balbuceo de defensa a favor del señor Arévalo. Yo no tengo nada personal en contra del señor Arévalo. Le respeto como cualquier otro ciudadano, pero sí me preocupa la institución llamada Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tantos golpes ya ha recibido esta institución. Sí, totalmente. Bueno, queremos hacer una breve pausa. Les agradecemos muchísimo a ambos por estar acompañándonos. Hacemos una breve pausa, no sin antes, no me quiero ir a la pausa sin antes mencionar que ya está la nota y ya tuvo mesa de entrada el pedido de permiso de Orlando Arévalo. Tenemos allí el documento también. El vicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo, ya presentó un pedido de permiso, una solicitud de concesión de pedido de permiso por tiempo indeterminado. Dice la nota, ahí estamos ya compartiendo. Este es el documento que acaba de presentar Orlando Arévalo ante el Jurado de Enjuiciamiento, está firmado por él y abajo ya tiene también el ingreso, la firma en la Secretaría General del Jurado con hora 19:13. Fue recibido este documento en la tarde de hoy, hace minutos nada más, reiteramos. Esta nota dirigida a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la doctora Alicia Pucheta, viuda de Correa. Pausa, ya volvemos. 19:41, seguimos nosotros aquí en Puntos de Vista. Reiteramos, la información de la tarde está marcada por el pedido de permiso de Orlando Arévalo, pero como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ante ese órgano es ante el cual él solicita un pedido de permiso, dice por tiempo indefinido. Recién hablábamos con el doctor Oscar Pacielo, él dice en lo que tiene que ver con la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no existe una diferencia entre la renuncia y el pedido de permiso. Ambos ya son definitivos y una persona que pidió permiso, por más que sea por un tiempo indeterminado, no puede volver ante ese mismo órgano extrapoder. Decíamos y hablábamos del caso Óscar González Daer antes. Y esto muestra que cambiaron las figuras, pero no sigue el mismo esquema, diputado Raúl Benítez. Y bueno, para mí lo que está claro es que hay lo que tenemos y los conductores de un oficialismo y un cartismo que opera de esta manera. Algo que era evidente, ellos han montado una estructura dentro del Poder Judicial, están montando una estructura dentro de la Fiscalía, y para eso el Consejo de la Magistratura, para que la gente entienda, que elige la terna de fiscales, que elige los fiscales, los jueces, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
que es el que enjuicia, determina si se suspende o no de su labor a un fiscal o un juez que hizo mal su trabajo, Sí. Está ocupado por el cartismo. Entonces, desde ahí ellos operan para poder tener controlada la fiscalía y prácticamente parte de lo que tiene que ver con los jueces, ¿verdad? Gran parte de lo que tiene que ver con los jueces. Tanto así que no hay que hacer de menos y no hay que dejar de lado lo que el Ministerio Público ha conformado para investigar el caso Orlando Arévalo. Y eso le quería preguntar, porque usted cuestionó bastante los fiscales que van a investigar a los fiscales involucrados en estos chats. Así mismo. ¿Por qué? El fiscal que es coronel, es su apellido Néstor. uno. El otro es Francisco Cabrera. Francisco Cabrera y que es, la fiscal adjunta es Soledad Machuca. Coronel, vamos a ver si no mezclo los apellidos ahí, puede ser que mezclo los dos apellidos. Sí. Entre Cabrera y Coronel, uno es muy cercano a Horacio Cartes, concretamente, es cercano a su patrón, al patrón. Y el otro tenía ya el caso de Aldo Cantero, Sí. ¿verdad? Que era justamente la filtración de chats del montaje para el caso Mario Abdo. Caso Mario Abdo, donde está también Mauricio Espínola, etcétera, etcétera. Que es que Aldo Cantero conversa con Pedro Velar, el abogado de Horacio Cartes. Y este fiscal también está designado para esta causa Orlando Arévalo. O sea, uno de la casa, uno del equipo. ¿Y quién es la fiscal adjunta? Soledad Machuca. ¿Quién es Soledad Machuca? Soledad Machuca es una de las que se presta para abrir una causa sin pie ni cabeza cuando se habló de la pérdida de investidura y cuando se dio la pérdida de investidura de Katia González. Soledad Machuca cumplió un papel en ese momento abriendo una causa a José Luis Torales por un supuesto doble cobro, que ella sabía bien que no tenía ni pie ni cabeza y lo abre de oficio para poder hacer el servicio al cartismo que después logra la pérdida de investidura de Katia González. O sea, estamos hablando de 3 fiscales serviles, demostrado y muy demostrado que son serviles al cartismo. ¿Usted cree que con esto no va a avanzar en una No, investigación? ellos lo van a blanquear. Entonces, hoy tenemos un ministerio público en donde el cartismo ya ha montado su esquema de fiscales leales. Entonces, no importa, tranquilo, que acá tenemos para variar. Podemos terminar, Estela Mariscano, podemos ponerla de costado, podemos ponerlo acá de costado también a otros fiscales. Salvar a todos. A esto podemos ponerlo de costado, pero igual ya tenemos otro esquema que va rotando de forma natural. Y para las causas, en este caso Orlando Arévalo, tranquilo Orlando, que para vos tenemos ya la estructura que vos nos ayudaste a montar. Pero no es muy aberrante que llegue a pasar eso, diputado, teniendo en cuenta que fue un juez el que remite todo esto como elemento de prueba al Ministerio Público y le dice, tomá, acá está, investigamos. Pero la realidad también nos ha demostrado que el oficialismo muchas veces, o sea, que ellos no tienen un límite, no se marcan un límite. Y hoy en un escenario con demasiado copamiento, y ahí entra la palabra muy usada para que la gente también hoy entienda la importancia de no tener tan copado y tan desequilibrado el sistema político. El copamiento permite eso, un jurado con un cartismo, con un 100% de cartistas, hablando de los representantes de diputados del Senado y también del Consejo de la Magistratura en la misma situación, no colabora para que podamos tener una fiscalía que haga un trabajo verdaderamente serio con rigor jurídico, ¿verdad? Para que no le cosa, Orlando Arévalo ni siquiera pudo demostrarnos que él tenía un título real. ¿Por qué? Porque no importaba que sea un abogado formado, no importaba que haga bien su trabajo, no importaba que entienda lo que estaba haciendo. Lo único que importaba es que haga el trabajo sucio. Claro. Lo único que interesaba era el trabajo sucio, ¿verdad? Diputado Roberto González, ¿usted confía en lo que tiene que ver con la investigación que se tiene que abrir a partir de ahora, que ya inicia con el Ministerio Público respecto a estos chats? Lamentablemente diré que no, ¿verdad? Porque hay precedente, hay antecedente de que estos mismos fiscales, creo que en su totalidad o por lo menos unos o dos de ellos, han estado al frente de la investigación de aquel escándalo donde se estaba montando una suerte de imputación a Mario Abdo Benítez y a otros miembros de su gabinete, incluido un diputado nacional que es Mauricio Espínola. Sí. ¿Y cuál fue aquella filtración? Se escuchaba, se leía la conversación entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado del señor Carte, que es Pedro Ovelar Valenzuela. Y más evidencia que eso es imposible, Ovelar Valenzuela.
Y más evidencia que eso es imposible. Iguaú se lleva a investigación y no pudieron determinar y tuvieron que pedir la desestimación de la denuncia. O sea, estos fiscales no hallaron nada y tuvieron que pedir que se desestime la denuncia. Entonces yo pregunto, con estos antecedentes investigativos, en casos absolutamente similares, ¿qué esperanza podemos tener que acá van a encontrar algo? A pesar de que hay montones de evidencia. Claro. Diputado. El más torpe de los torpes se asusta con toda esta evidencia. Claro. Hay cheque de por medio, fotografía de cheque, hay montos, se habla de regalos, se habla de agradecimientos, se habla de favores. Anticipadamente se le garantiza a fiscales sometidos al jurado de enjuiciamiento: tranquilízate que esto ya estamos manejando, ya está todo solucionado, sin que se llegue todavía a la sesión donde se va a estudiar este tema. Vale decir de que hay todo un esquema donde Orlando es apenas la cabeza de esquema, que todos han sido manipulados para que anticipadamente se le garantice a alguien: no te preocupes, estamos manejando la situación y tenemos controlado. ¿Te parece poca cosa esto? Claro. Y leyendo entre líneas nada más, y esto para cerrar la conversación con ambos, el comunicado que hace Orlando Arévalo dice: quien remite esto es un juez investigado por el GEM, haciendo referencia a Osmar Legal. Y dice, tiene fines ajenos a la función legítima que tiene que desempeñar un juez penal de garantías. Se lee ya entre líneas que directamente esa va a ser la hoja de ruta de la defensa que va a ejercer Orlando Arévalo en su caso. Bueno, antes de ocuparse si Legal hizo bien o mal comunicar estos hechos, probablemente hechos punibles, el señor Arévalo lo que debió hacer es llamar a una conferencia, como mínimo conferencia de prensa, y decir: señores, esto no es cierto, esto es un montaje. Sí. Esa cuenta corriente que aparece ahí no es mi cuenta corriente. Yo tengo la forma, claro, de demostrar. Esos 200 millones de guaraníes que se ve ahí, los cheques, yo no recibí, investigue, nada de eso. Él tiene que controvertir los hechos y no cuestionar al cartero, al mensajero. Él tiene que cuestionar el mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué hay de estas evidencias? ¿Está inmerso en estos hechos o no está inmerso? ¿Se han montado estos audios o estos mensajes? Sí. Él no escribió, no es su teléfono. De eso tiene que hablar el señor Arévalo. Claro que sí. Bueno, diputado Roberto González, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por usted. Muchas gracias. Lastimosamente nada más nos estamos quedando sin tiempo ya, diputado. Yo quiero agregar una cosita más. Sí. Hoy Orlando Arévalo va a ser investigado por el fiscal coronel, que ya le debe un favor. El favor que le debe el fiscal coronel a Orlando Arévalo es que él no le abrió la causa en el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el caso Aldo Cantero. Así que va a ser favor por favor, y esto va camino a la impunidad. Está escrito. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Esperemos realmente mañana hablar de que no sea así, ¿verdad? De que no se dé. Pero hay desconfianza, lastimosamente. Y lastimosamente en este escenario a veces uno espera lo peor. Es así. Gracias, diputado, también a usted. Tenemos que hacer una breve pausa antes, 19:59 antes de cerrar el programa, porque ya en minutitos se viene Coapé con toda la información policial del momento. Tenemos que hablar de que mañana en sesión de la Cámara de Diputados, además de todo este revuelo, van a estar tratando lo que tiene que ver con la ley que unificaba los precios de las habilitaciones de los vehículos. Mañana todo apunta a que se derogará esta ley para empezar a trabajar en una nueva y determinar nuevas formas de calcular cuánto va a tener que pagar cada vehículo según su antigüedad y otros aspectos que serán tenidos en cuenta. Hoy hubo una reunión entre miembros de OPACI, intendentes de diversas ciudades, con diputados, y esto era lo que decía el legislador Pedro Gómez. Bueno, la verdad que ellos hablan de las modificaciones de la semana pasada, ¿verdad? Como que se movió un poco el tablero cuando se presentó la derogación, el urgente tratamiento para este miércoles. Ellos creo traen un planteamiento de modificación de la ley. La idea un poco era, como esta ley, como le decimos, nació mal la ley, era
derogar esta ley y trabajar en una nueva ley con todos los actores correspondientes, intendentes, concejales, sociedad civil, porque realmente al final de todo esto afecta más que nada a la clase trabajadora. Entonces como que ahora vengan a traer una modificación un día antes de la sesión es volver a llegar tarde, ¿verdad? No nos da el tiempo de debatir lo necesario. Ellos tienen una línea sobre eso. Ustedes saben, la mayoría de cartistas seguramente, no sé si va a acompañar o no, aunque un colega perteneciente a ese sector haya presentado la derogación de la ley. Pero bueno, yo particularmente creo que hay que derogar esta ley y sí trabajar en una nueva ley lo antes posible, pero con todos los actores necesarios. La tendencia hoy yo creo que está muy dividida, opiniones así. Hablando con los colegas, muchos de ellos quieren derogar la ley y, como yo decía, plantear una nueva ley, pero con tiempo, tomarnos el tiempo, porque esta no es una cuestión de un día. Una vez más Opasi trayendo un planteamiento un día